morning. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host. Estoy aquí con cafecito en mano y hoy vamos a hablar de recetas y de podcasts, que ustedes saben son de mis cosas favoritas en el mundo. Están por cumplirse 5 años desde la publicación del primer episodio de este podcast, que fue a principios de febrero del 2019, me parece. Y no puedo creer cuánto tiempo ha pasado. Todavía me acuerdo esa primera resolución de año nuevo, empezando el año del 2019, en el que dije, este es el año en el que dejo de procrastinar y esperar para sentirme lista para empezar este podcast. Y ya son como 6 años desde que empecé mi empresa digital. Y en orden cronológico, yo empecé con Instagram y la segunda red social con la que seguí fue este podcast. Y aunque, como les he contado un montón de veces, pasé tantos meses y casi un año dudando y dándole las vueltas en la cabeza, ¿será de empezar? ¿Será que qué pasa si fracaso? No creo que soy suficiente, no creo que tengo nada que decir. Ahora ya no me acuerdo tanto de todo el rollo mental o de todas las razones por las que esperé tanto. Ahora lo único que me arrepiento es de no haber empezado antes. Y empezar mi podcast fue la mejor decisión que alguna vez tomé para mi empresa. Y fue la decisión que es muy responsable y uno de los pilares por mucho de lo que hemos podido hacer a lo largo de los años desde ese primer episodio. Y hoy me acordaba, escribiendo el outline para este capítulo, que para cuando grabé el primer episodio era la primera vez que yo me sentaba detrás de un micrófono, la primera vez que hablaba por una hora seguida del tema del que hablé, que fue cómo sanar mi digestión de raíz. Y estaba en Madrid, en un departamento en el que pasaron muchas cosas dolorosas, pero yo odiaba ese departamento. Y me senté al lado de la lavadora estaba en el piso y grabé el episodio. Y yo sabía tan poco de audio, sabía tan poco de edición, que grabé la hora entera, me costó un montón, estaba súper orgullosa de haber acabado. Me pongo a editar el episodio, como literal viendo tutoriales de YouTube, aprendiendo a editar un audio para poder publicar el podcast. Y se escuchaba más la lavadora que a mí, ¿ok? Se escuchaba obviamente el taca, 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 taca en la parte de atrás, tanto que a veces se escuchaba por encima de mi voz. Y obviamente en ese día estuve súper frustrada, súper triste, había que volver a repetir todo, pero ahora es tan como lindo y dulce acordarme de esas cosas, porque desde ese día sí aprendí que no puedes grabar con la calefacción prendida o con el ventilador o la lavadora, y hay que tener mucho cuidado con el ruido, pero todas son esas cosas que yo no sabía cuando estaba empezando. Y empezar el podcast muy rápidamente se convirtió en uno de los pilares más importantes de Isa García Core para ventas, marketing, crecimiento de una comunidad y más proyectos de los que en ese momento yo podía entender o me podía imaginar. El podcast nos ha permitido escalar a múltiples industrias y eso es súper importante porque mucha gente no entiende todas las posibilidades y las puertas que te puede abrir un podcast, y eso es muy importante para mí explicar en este episodio. Y nos ha ayudado a llegar a más de 13,000 clientes, múltiples millones de dólares en ventas sin nunca tener que pagar publicidad. Y eso también es muy importante porque un podcast es tan asequible y tan económico para el tipo de impacto que nos permite tener, el tipo de servicio que nos permite ofrecer, el tipo de experiencias que nos permite crear. Y para nuestros abuelos, para nuestros bisabuelos, imagínense lo que sería contarles que podemos comprar un micrófono de $20 y en menos de un par de semanas tener un podcast subido y distribuido y que se pueda escuchar en cualquier parte del mundo de manera gratuita. Y si bien los costos de un podcast pueden variar dependiendo del hosting que elijas, del tipo de edición que elijas, yo personalmente empecé mi podcast con menos de $100 y lo mantuve así por años. Yo edité mi podcast por años porque yo no tenía el presupuesto para editarlo, y es muy factible empezarlo con un presupuesto muy bajo para el tipo de retornos, alcance y distribución que nos puede ofrecer, tan como en la palma de nuestras manos. Entonces, también solo quiero empezar este episodio con ese agradecimiento, esa gratitud, esa suerte que tenemos de tener este tipo de herramientas disponibles, que cuando estamos en el día a día y estamos escuchando podcasts y consumiéndolos, se nos olvida. Yo todavía me acuerdo cuando no habían podcasts en español. Yo todavía me acuerdo la primera vez que descubrí un podcast. ¿Eso qué significa? Todavía estamos en la primera generación de este medio, de esta industria. Y las cosas están creciendo mucho, se están desarrollando mucho, pero la industria sigue en pañales. Y durante este tiempo también he
ayudado a cientos de personas a empezar sus propios podcasts como parte de su estrategia de negocios. He aprendido mucho en estos 5 años, he aprendido mucho de mis clientes con los que he trabajado y hoy quiero compartirles, resumir 8 de estos ingredientes, decisiones, mentalidades y estrategias que frenan y apagan un podcast. 8 ingredientes que le quitan momentum, que se convierten en fugas y que le quitan potencia. Estos ingredientes son los responsables de hacer que un podcast tal vez no dure o que no dé los frutos que estamos buscando. Quiero que salgas de este episodio, vas a salir de este episodio con un mapa bien claro de uno que evitar y también si ya tienes un podcast, si ya empezaste un podcast, si te desenamoraste de tu podcast, si no has publicado un episodio en un buen tiempo, si ese fuego, esas ganas de mantener tu podcast vivo como que están así, todas como decaídas y hace mucho tiempo que no tienes ganas o está prendido este proyecto en tu vida, quiero que salgas de este episodio con un mapa bien claro de cómo identificar qué fugas hay que corregir para volverte a enamorar de este proyecto, de su potencial, de su enfoque, de su para qué. Un mapa claro de qué cambios tal vez hay que hacer, que como cambios de la receta y de ingredientes y de condimentos te compete realizar, sea porque estás planificando empezar un podcast o porque ya empezaste un podcast y lo quieres llevar al siguiente nivel. Este episodio es para celebrar que al fin vamos a sacar un programa intensivo que me han pedido por mucho tiempo. Es uno de los más esperados. Estoy muy feliz de crear esto antes de que se acabe el 2023 y es Podcast 360, que es para enseñarles todos mis secretos de principio a fin de una manera intensiva, súper práctica, sin perder el tiempo, sin desperdicio, de las cosas que uno tienes que evitar y las partes más importantes para empezar un podcast exitoso con una estrategia de negocios, estrategia de monetización y estrategia de contenido para redes sociales del podcast. Además, vamos a meter ahí tutoriales de todas las aplicaciones de inteligencia artificial que hemos empezado a usar desde todo el 2023, las cosas que usamos para editar, para crear contenido de Instagram y TikTok súper fácil, y el paso a paso, mi novio, el crack de mi novio, va a grabar los módulos de tecnología del paso a paso para que sepas cómo publicar tu primer episodio en un par de horas. Todos los módulos de tecnología van a ser tutoriales por él, que hace que literal la tecnología se sienta de la manera más liviana y deliciosa. Me ha cambiado y me ha transformado ver la tecnología a través de sus ojos gracias a todo lo que me ha enseñado. Así que estoy muy feliz de tenerle de invitado en este programa de Podcast 360 para que él les guíe como pasito por pasito, cogidos de la mano, con cómo hacer para publicar el podcast. Y como estábamos diciendo antes, esta industria está verdaderamente en pañales. Todavía seguimos en esta primera generación, porque si proyectamos y vemos la industria de Estados Unidos, de inglés, que siempre va como unos años adelante que la industria hispanohablante en estos temas, podemos ver que las cosas están por ponerse bien cool. Hay mucho dinero entrando a esta industria, está creciendo, está desarrollándose cada vez más rápido. Entonces, este es el mejor momento para empezar un podcast, para retomar un podcast, para reavivar tu podcast, para meterle una buena estrategia, buen cerebro y buena cantidad de energía. Porque un podcast es como una semilla, como una bolita de nieve. Y requiere de tiempo, requiere de constancia, es como una inversión que como el interés compuesto toma un tiempo en empezar a crecer, se empieza a acumular, pero después de un tiempo cobra su propia vida y se empieza a mover solo. Entonces, una pregunta que recibo muy constantemente es, ¿qué haría si tendría que volver a empezar mi empresa digital desde cero? Y en los top 3 pasos y decisiones que tomaría estaría el podcast, como mientras antes mejor, en las prioridades más altas y las cosas que antes decidiría hacer. Antes de empezar con el ingrediente número 1, quiero dejarles un cupón de $44 de descuento exclusivo para inscribirse al programa intensivo de Podcast 360, exclusivo para este episodio. Para conseguirlo, solo tienes que entrar al Instagram de la empresa, Isa García Corp, y mandarnos por mensaje interno un emoji de micrófono. Cualquier emoji de micrófono va a funcionar para conseguir tu descuento. Solo asegúrate de estar siguiendo la cuenta de Instagram de la empresa, que es Isa García Corp, para que Instagram nos deje contestarte y responderte con las instrucciones y la automatización. Y también puedes entrar a la página web, que es isagarcia.online/podcast360, para ver toda la información. Y si es que empezar un podcast está en tu prioridad súper alta en este momento de tu vida, entra a esa página, lee el currículum, lee lo que incluye, es súper intensivo, súper práctico. Y no se olviden, he recibido un par de preguntas de dónde están los links que menciono en los episodios. Siempre, cualquier referencia de la que hablo en el podcast, cualquier link, producto, cualquier recurso, siempre están en la descripción de los episodios. Entonces, donde sea que estés escuchando, puedes siempre ver el texto en el cual sale como descripción y dice el tema y una descripción de lo que va a haber en el episodio. Ahí abajo siempre el equipo linkea, escribe y redacta cualquier información relevante de la cual yo menciono en los episodios. Así que cupón de descuento de $44 para el programa.
gratitud y emoción por estos recursos, estas posibilidades, por estos portales que podemos abrir. Y con eso sí, empecemos con estos 8 ingredientes que hacen que un podcast no funcione y obviamente qué hacer a cambio. El primero y el número 1 es uno de mentalidad y es empezar tu podcast como un hobby. Y ustedes saben que llevo repitiendo esto muchos años. No empiecen blogs, empiecen empresas. Un podcast es exactamente lo mismo. Veo a muchas personas empezar podcast como este proyectito, esta idea que suena emocionante, esta ventana divertida, este proyecto en el cual te sientas románticamente detrás de micrófono una vez a la semana o 2 veces a la semana y mágicamente hay millones de personas escuchándote y te vuelves famosa, conversando detrás de un micrófono. Y suena chistoso decirlo así, pero esa es una receta para un desastre súper decepcionante. Un podcast no puede ser un hobby, no puede ser un proyecto opcional y no puede ser algo que se trata como, voy a divertirme, voy a hacer cuando tenga tiempo, voy a hacer cuando me sienta inspirada. Un podcast toma horas de horas, meses, semanas, años, y un podcast que construye algo significativo es un proyecto de décadas. Pensar que es algo que suena cool por un par de semanas te asegura que en un par de meses va a terminar ahí botado después de un par de episodios, olvidado y caducado y ahí como lleno de telarañas. Un podcast está hecho para crear relaciones. La razón por la que tiene tan buenos resultados, la razón por la que puede dar tan buenos resultados, es porque un podcast construye relaciones, comunidades y nos permite tocar vidas. Y como toda relación toma tiempo, dedicación, constancia, esto significa que tu podcast necesita que lo tomes en serio, igual de en serio que tomas a tu trabajo para que pueda ser entonces tomado en serio por tu audiencia. Entonces, la manera y la mentalidad, la seriedad con la cual tomamos ese proyecto, obviamente es un reflejo también de cómo la gente lo recibe, cómo la gente lo percibe, porque nada que nosotros tomemos como algo opcional, como un hobby, como un proyectito, del otro lado va a ser tomado como esta cosa súper seria y súper valiosa. Entonces, cualquier cosa de alto valor que quiere entregar un alto valor a otra vida, tienen que empezar con esa intención, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en serio el podcast igual y al mismo nivel que tomarías empezar un negocio. Levantar dinero de inversionistas, hacer una planificación estratégica para empezar un restaurante, hacer pitches de ventas, ir a una reunión con tu contador, con abogados. Ese nivel de seriedad lo que hace es que te hace la vida más fácil para asegurarnos de que te diferencies de cientos de podcasts que todo el mundo empieza y que terminan ahí olvidados después de 6 meses. Entonces, cuando le damos esa seriedad, esa estructura, que es esa energía masculina de la estrategia, la creatividad puede florecer. La creatividad tiene donde bailar. La conexión, las historias, el alma, las experiencias tienen donde ser contenidas y donde poder crecer. Es necesaria esa estructura para que entonces también la energía femenina de esa visión, de esa voz, de esa motivación, de esas historias, de esas experiencias, de tu personalidad, del humor, de la conexión, tengan donde ser sostenidas. Y tomar algo en serio significa tener un lente objetivo, realista y sostenible con un plan de acción y una alta prioridad. Entonces, un lente objetivo, realista y sostenible se trata de tener esa mentalidad súper a largo plazo y de una manera que te permita estirarte y moverte, porque salir de nuestra zona de confort, agrandar esa zona de confort, va a ser clave para poder seguir mejorando en las destrezas que son necesarias para tener un podcast. Entonces, igual que vamos al gimnasio y entrenamos los brazos y entrenamos glúteos y entrenamos piernas y entrenamos cardio, un podcast está compuesto de múltiples destrezas que vamos a tener que ir practicando. No necesitan estar ya desarrolladas para empezar el podcast. Para mí, en mi caso, empezar el podcast fue la manera de desarrollar esas destrezas. Pero queremos asegurarnos de tener un plan que nos permita estirarnos y estar moviéndonos, estar creciendo de manera realista, que nos permite estar construyendo estos puentes para arriba. Y eso empieza con darle una alta prioridad, con darle una inversión de ese tiempo y esa energía. Un podcast, lo que más vas a tener que invertirle es tu corazón, tu cerebro y tu tiempo. Y si tienes eso súper realista como claro antes de empezar o antes de crear una nueva planificación para tus próximos 12 meses de tu podcast, entonces se va a volver más fácil porque ya despliegas una estructura sobre la cual como que ya puedes ver para adelante y entonces te puedes poner a caminar y te puedes poner a crear. Yo te recomiendo empezar el podcast o estar haciendo tu nueva planificación para tus próximos 12 meses como si estuvieses empezando una empresa. Entonces voy a empezar esta empresa de este podcast y con ese nivel de seriedad, con ese cerebro de negocios, con ese nivel de estrategia, con ese nivel de objetividad, de negociación,
de prioridad, empezar va a cambiar las cosas y va a elevar la manera en la que te relacionas con el proyecto, el tiempo que le inviertes y la seriedad con la que lo tomas y también la seriedad con la que hablas del proyecto. Porque la seriedad, nosotros estamos a cargo de liderar el tono, la historia, las palabras que usamos para describir el proyecto. Y cuando usamos palabras como, estoy empezando esta cosita, este proyectito, esta idea, este sueño o este nuevo hobby, estoy empezando como que a crear, qué estamos diciendo, ¿verdad? Entonces es importante que nos miremos frente al espejo y nos digamos la verdad de cómo estamos describiendo y qué narrativa estamos teniendo con respecto a este proyecto para que entonces podamos elevar, cambiar y modificar cualquier parte de esa narrativa para tomarlo más en serio, porque el vocabulario también, acordémonos, nosotros estamos escuchando cómo hablamos de nuestros propios proyectos y obviamente las personas a nuestro alrededor van a tomar la batuta de también las palabras, la historia, el tono y la narrativa que usamos para describirlo. El número 2 es empezar un podcast con una amiga porque suena cool hacer algo juntas. O porque un día después de unas copas de vino, la típica, sonó como una buena idea. O porque en este momento de la vida las dos están pasando por algo parecido. O porque están súper unidas. O porque suena como un proyecto divertido y como esa complicidad de empecemos un podcast juntas. O porque tal vez algo que veo también mucho es que suena muy intimidante hacerlo sola y por miedo es como, si me agarro de una amiga, de mi prima, de la amiga del trabajo, tal vez me suena como que tengo menos que perder o tal vez el miedo al fracaso baja un poquito, me siento un poquito más segura. Y este es un no, no, no. Por favor, no empieces un podcast con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con tu amiga del trabajo, con tu prima, porque suena como algo cool que hacer juntas. Un podcast es una marca y si todo sale bien, como todos queremos cuando empezamos un podcast, el proyecto se dispara, imaginémonos. Este proyecto puede convertirse en una empresa que genera mucho dinero. Esa es la idea. Y si en eso termina, si empezaste un podcast sin contratos, sin claridad de compromisos, sin términos y condiciones de quién es dueña de una marca, de cómo se divide la propiedad intelectual, la cosa puede terminar en problemas. La mayoría de mis clientes que empezaron un podcast con una amiga terminan en una decepción muy grande porque eventualmente una de las dos no le dedica el mismo tipo de esfuerzo, energía y dedicación o prioridad. Pero la cruda realidad es que si empiezas un podcast con alguien, la marca es mitad-mitad y las decisiones son mitad-mitad, el esfuerzo es mitad-mitad, la dirección creativa, el enfoque, el futuro, la planificación estratégica, todo al final del día va a ser una combinación de dos personas, dos enfoques, dos opiniones, dos metas, dos sueños, dos vidas que tienen diferentes tiempos, que pasan por diferentes cosas, que tienen diferentes prioridades, diferentes gustos. Y si esta marca termina teniendo el poder de vender cosas, de tener publicidad pagada, de vender sus propias cosas, la marca del podcast va a ser la dueña de esa atención, de esa comunidad, de ese nombre, de esa propiedad intelectual, de ese poder adquisitivo, del acceso a todas esas personas, ¿verdad? Entonces, si vas a empezar un podcast con alguien, obviamente hay maneras de hacerlo. Solo hay que asegurarnos de tratarlo como una sociedad empresarial. Tienes que tener negociaciones, adelantarte a todo tipo de escenario para así también proteger la relación y asegurarte de que las dos personas o las tres personas están en la misma página y de que todo quede por escrito. Cómo hacer este tipo de negociaciones, cómo tener este tipo de conversaciones, marcando y delineando estas conversaciones como algo separado a la relación de amistad o a la relación de familia. Entonces, una reunión en un café, en un restaurante, en una oficina, fuera de la reunión de viernes entre amigas, ¿verdad? Fuera del domingo en la casa de los abuelos. Hay que separar ese proyecto y sacarlo y ofrecerle el espacio, el tiempo, la cabeza para entrar en ese cerebro de negocios, en ese cerebro estratégico y decir, ¿qué pasa si pasa eso? ¿Qué pasa en este escenario? ¿Quién toma las decisiones de estos contratos? ¿Qué pasa cuando empieza a haber una publicidad? ¿Cómo nos dividimos las ganancias? ¿Quién va a hacer las inversiones financieras? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades? ¿Esto te gusta a ti? En esto tú eres súper buena, en esto yo soy mejor. ¿Quién se va a encargar de esto? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los límites? De igual manera que hay un contrato de trabajo con expectativas, con mínimos viables, con cosas, responsabilidades que cada persona se hace cargo y decisiones que cada persona va a tomar. ¿Cuál es el proceso de decisiones, verdad? ¿Cuál es el proceso de negociaciones? ¿Cuál es el proceso de más adelante si hay que registrar una marca, si hay que hablar con abogados? Cuando nos adelantamos a ese tipo de escenarios, lo que hacemos, igual que hablamos antes, es crear esta estructura súper segura para que la relación pueda florecer, la creatividad pueda florecer y entonces esos
posibles dos corazones, esas mentes brillantes, esas historias, tengan un lugar donde crecer, bailar, expandirse, conversar y co-crear cosas espectaculares. También te recomiendo tener en cuenta que un podcast entre 2 o más personas será una marca compartida. Entonces, asegúrate de también estar construyendo una marca personal, donde tú, cada persona, pueda evolucionar, donde cada persona pueda expandir los temas que le interesan, donde las cosas que vendes estés en completo control, donde tú puedas tomar las decisiones, sean creativas, sean de venta, sean de estrategia, porque un podcast, si va a traer atención a 2 personas, quieres también dónde recibir esa atención y dónde liderar esa atención de una manera en la que tú puedas tal vez irte también en diferentes direcciones, ampliar tu acceso, ampliar las cosas que haces, las cosas que vendes, las cosas que ofreces, más allá del podcast. Entonces, el podcast no puede ser como la cosa más importante, especialmente si hay 2 personas involucradas, si no quieres también tener otros lugares en los cuales recibir y poder ampliar, ¿verdad? Y expandirlas, sean los temas de los que hablas, las cosas que vendes, las cosas que haces de una manera también individual, para que ese espacio compartido sean 2 personas trayendo cosas hermosas a ese espacio, pero no puede ser el único espacio de 2 personas. Y yo sé que crear un podcast con tu mejor amiga puede sonar súper cool, romantizados, como esta cosa súper dulce, súper de complicidad. Y yo sé que podemos ver y hay referencias de podcasts súper exitosos que empezaron así, 2 mejores amigas se volvieron súper exitosos en redes sociales. Pero ten en cuenta que estos son los pocos que sí funcionaron y que nunca sabemos lo que está detrás. No sabemos las negociaciones que están detrás, no sabemos las conversaciones incómodas que han habido detrás, no sabemos los equipos que hay detrás. Yo personalmente he tenido muchas clientas de primera mano que empezaron un podcast con una amiga y la cosa terminó mal porque fue tomada como un hobby por una de las 2 personas, porque un año después la una ya no tiene tiempo, porque hubo un cambio de carrera. Entonces hay que anticipar a que cuando uno empieza un proyecto las cosas siempre van a desplegarse y ejecutarse diferente en la cancha. Siempre que nos ponemos a ejecutar una idea, la cosa cambia en el camino, vamos a pivotear, van a haber cosas inesperadas, vamos a aprender cosas que no sabemos que íbamos a aprender. Hay regalos y milagros que tal vez no nos esperábamos que llegan, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando empezamos a bailar con nuestras ideas, cuando empezamos a poner una piecita, otra piecita, otra piecita, el camino siempre se ve diferente. Nunca sabemos cómo se va a desplegar. Entonces, cuando hay más de una persona involucrada, tenemos que adelantarnos a ese tipo de situaciones, asegurarnos de que una sociedad de negocios está en estado, está en circunstancias y tiene la capacidad de sostener ese tipo de relación también súper a largo plazo. Las personas, todos vamos a cambiar y ese es uno de los puntos de los que vamos a hablar más adelante. Siempre vamos a estar cambiando. Nadie nunca, ponte a ver para atrás, no eres la misma persona de hace 3 años. El punto de un podcast es que siga creciendo por 5 años, por 10 años, por 15 años. Entonces hay que adelantarnos también a cómo esa relación va a cambiar. ¿Qué va a pasar cuando las 2 no estén pasando por exactamente lo mismo? ¿Qué va a pasar cuando tú y tu amigo ya no trabajen en la misma industria? ¿Qué va a pasar cuando tú seas mamá y tu amigo decida que se quiere ser nómada digital y mudarse al otro lado del mundo? Entonces, con una relación hay que anticiparnos y mejor prever todo tipo de cambio de cosas en nuestras vidas para entonces poder crear el podcast de una manera súper fértil. Y entonces, para cerrar este punto, es que empezar un podcast con alguien hay que tratarlo como si estuvieses invirtiendo en empezar una empresa con alguien, como si exactamente estuvieras haciendo las negociaciones para constituir una corporación con alguien más. Es una sociedad que va a ser la co-creación de 2 cerebros, 2 corazones, 2 prioridades, 2 vidas, ¿verdad? 2 historias y puede ser más grande gracias a eso, ¿verdad? Puede ser más hermoso, más gratificante, puede ser un servicio más espectacular gracias a que son 2 personas, pero siempre y cuando esa estructura, ese contrato, ese sistema, esa organización esté súper clara para que entonces eso pueda suceder y que no hayan confusiones, trabas o que cause que después del podcast no pueda dispararse y crecer y coger alas, ese momentum y darles el retorno y los resultados de todo ese esfuerzo, toda esa energía y todo ese tiempo que le van a dedicar las 2 personas o 3 personas o las personas involucradas. El número 3 tiene que ver con el lanzamiento del podcast, el nombre del podcast, la foto del podcast, el arte del podcast. Le vamos a llamar a eso como ese lanzamiento, estos elementos gráficos, la estrategia de solo publicar ese primer episodio, hacer un post en redes sociales, contarles a tus amigas que ya está publicado.
Y un error que mucha gente comete es dedicarle demasiado tiempo a ese lanzamiento, a esa elección del nombre, pasar meses de meses, que la foto perfecta, que el color perfecto, que el nombre perfecto, que la estrategia de lanzamiento perfecto, que el reel perfecto, que el behind the scenes perfecto, que el video perfecto, que la página web perfecta. Este es uno de los ingredientes que muy a menudo, y veo mucha gente cometer el error de perder mucho tiempo en eso, y una de las cosas que más me preguntan en todos los Q&As de Instagram es ¿cuál es la mejor estrategia de lanzamiento de un podcast? Y aquí es que la cruda realidad es que un podcast, el éxito de un podcast, viene del cúmulo de contenido que creas constantemente a lo largo del tiempo para crear relaciones de alta confianza y de alta admiración intelectual y de alto servicio. Y esta es la misma confusión que veo muy a menudo con personas que quieren hacerse viral en redes sociales, pensando que eso es lo que va a generar ventas, o comprar followers, o tener más likes en un post, o tener más views en un video, pensando como eso es lo que necesito para tener una empresa o un negocio, una estrategia de lanzamientos, el arte perfecto, el nombre perfecto, el lanzamiento perfecto, la música de introducción perfecta. Y si bien tal vez un video viral te va a dar un poquito más de gente que te encuentre y un poquito más de views y tal vez un poquito más de atención por un rato del tiempo, la mayoría de la gente cree que con un episodio del podcast excelente, un lanzamiento del podcast todo glamuroso o instagramiable, o un evento de activación, un video viral. Pero en verdad, al final del día, lo que en verdad estamos buscando es poder crear, generar y escalar una empresa que sabe cómo generar constantemente y a lo largo del tiempo personas correctamente interesadas y necesitadas de lo que ofreces. Entonces, hay opciones de crear un podcast y de tener publicidad pagada, ¿verdad? Eso significa que otra empresa te paga por hacer publicidad de sus productos o servicios adentro de tu podcast. Puedes hacer también publicidad de afiliados. Significa que alguien te paga por recomendar y te da una comisión por algo que vendas dentro del podcast. O puedes usar tu podcast para vender tus propios productos o tus propios servicios o tus propias consultorías, conocimiento, o para promocionar algo que tú haces. En cualquiera de estos casos, vas a necesitar que todos tus episodios constantemente, múltiples veces al mes, muchas veces al año, tengan suficientes descargas de las personas correctas, ¿ok? Sea lo que sea que estás buscando, la persona a la que sea que quieres llegar, el tipo de podcast que quieras crear. El punto es que necesitamos aprender a saber cómo ser el lugar al cual constantemente llegan, buscan y escuchan las personas correctas. Entonces, en conclusión, el lanzamiento del podcast no importa tanto. Lo que importa es lo que pasa en los siguientes 20, 40, 50, 100 episodios, 200 episodios, 300 episodios. La mayoría de las personas estarían mejor invirtiendo esas 10 horas que le están dedicando al lanzamiento perfecto del podcast, a crear 3 episodios de más y mejor calidad para dejarlos guardados en esta biblioteca que después cobra vida y después se puede estar moviendo solo. Entonces, tenemos que pensar en los resultados a largo plazo. Una estrategia de lanzamiento de ese primer episodio, ese primer video, esa primera historia de por qué empezaste el podcast, ese arte, esa foto. Hermoso, es divertido, ¿verdad? Y se puede sentir como que el éxito del podcast va a depender de eso. Pero el podcast no va a depender de eso, va a depender de lo que estás diciendo adentro, del mensaje que estamos trayendo, de cuánto estamos ayudando, del valor que estamos entregando a una persona, de lo que una persona siente cuando se acaba el episodio, de lo que una persona sabe ahora al final cuando dejaste de hablar, de cómo se siente después de escucharte. Entonces, una estrategia de lanzamiento, el fin es llegar a más personas, contar la historia, hermoso. Pero no puede ser eso más importante que lo que está pasando adentro del podcast y el tiempo que le estamos dedicando a la calidad de las destrezas, a practicar las cosas que verdaderamente van a importar. Entonces, hermoso, divertidísimo, creemos estrategias de lanzamiento, los artes, divirtámonos, pero tienes permiso de que eso siga avanzando, pueden seguir mejorando. El nombre se puede cambiar, la foto se puede cambiar, el arte se puede cambiar, pero el contenido adentro del podcast, el condumio, es lo que verdaderamente importa. Igual cuando haces un pastel. Es como veo tantas personas concentrarse tanto en cómo van a decorar el pastel y el frosting y el color del frosting y la decoración del pastel. Pero lo más importante es a qué sabe el pastel, ¿verdad? Y todo ese tiempo que podemos estar pasándole 20 horas decorando el pastel, pero el pastel está ahí todo flácido, horrible, el sabor no se infló, nos olvidamos de poner azúcar, no hicimos pruebas. Todas esas horas que pasamos decorando el pastel estarían mejor en que el pastel esté delicioso y espectacular y tal vez al principio no tiene tanta decoración. Y no importa, porque la gente igual va a regresar por cómo sabe el pastel, no por cómo se ve el pastel.
Entonces, para cerrar es que el lanzamiento del podcast no es ni el 1% de importante al lado del trabajo y la estrategia que tienes para las primeras 50 semanas del podcast. Ahora, el número 4. Empezar un podcast sin estrategia de monetización. Esto quiere decir, sin saber cómo vas a hacer dinero. Hace ya un ratito hablamos de diferentes canales de cómo un podcast puede ser monetizado. Puede ser monetizado a través de generar la comunidad, la atención de personas a las cuales otra empresa tiene interés de publicitar, ¿verdad? Puede ser a través de que tú ganes comisión gracias a publicitar productos o servicios de otras personas, o puede ser, el que más me gusta a mí, es a través de tu propia estrategia de negocios para ayudarte a vender cualquier cosa que tú vendas. Pero esta tendencia de tratar proyectos como hobbies opcionales o sin tanta importancia es algo que veo especialmente en mujeres, y esa falta de crear una estrategia de monetización. Tu estrategia de monetización es muy, muy, muy importante, porque cuando ponemos play a estos proyectos las cosas van a cambiar, ¿verdad? Ya hablamos de esto, un podcast va a evolucionar de maneras que no podemos prever o predecir antes de empezar. Pero lo que sí sabemos es que le vamos a dedicar tiempo, le vamos a dedicar energía, le vamos a dedicar atención, le vamos a dedicar recursos y le vamos a dar vida a este proyecto, le vamos a dar alas, le vamos a meter muchísima de esta gasolina. Y quiero que te asegures antes de hacer eso de que sabes cómo crear un camino para generar dinero de todos esos recursos, para que tu tiempo sea compensado adecuadamente y para que esa motivación, la seriedad con la cual le tomas, el enfoque, el norte, la dirección que el proyecto tiene, es uno de alta integridad con el nivel de recursos, de atención y de tiempo que un podcast verdaderamente toma. Cuando hay una estrategia de monetización en las cosas, cuando hay dinero de por medio, tratamos las cosas más en serio y se nota. Y solo cosas buenas vienen de que tú estés más comprometido, más enfocado, más motivado con la razón de ser, el propósito y el norte del podcast, ¿verdad? Para poder ofrecer un alto servicio de cosas, tiene que haber una coherencia de los recursos, del tiempo que toma, del valor que se ofrece y del dinero que eso genera. En el camino, como toda cosa viva, van a aparecer cosas nuevas. Vas a pivotear, la dirección va a cambiar. La estrategia de monetización puede evolucionar en el camino, pero lo que no va a cambiar es tu constancia, no puede cambiar tu enfoque, no puede cambiar el valor que estás ofreciendo. Y nuestra estrategia de monetización lo que hace es que influencia de manera directa nuestra constancia, nuestra motivación, nuestro enfoque y la coherencia entre esa transacción de los recursos que le estás ofreciendo, para que no sea como un hueco negro que no sabes a dónde está yendo, que se traga todos los recursos, ¿verdad? Como una planta que le sigues tirando el agua, los nutrientes, el abono, pero no crece y no sabes cómo van a salir frutos y no sabes de qué es el árbol y no sabes si son manzanas o duraznos y no sabes cuánto tiempo tarda el árbol en crecer y no sabes cuánto tiempo más o menos deberías dejarle al sol a la planta. Y es como que cuando hay toda esa confusión y se trata de un proyecto monetizable y no hay esa dirección y no hay esa disciplina y no hay esa estructura, las cosas terminan bien confusas y no hay ese norte que te jala para adelante y que te mueve también cuando quieres parar. En todos estos proyectos van a haber momentos en los que te quieras rendir. Como todo proyecto, van a haber momentos en los que vas a dudar de si tirar la toalla. Como todo, van a haber momentos en los que no sientas motivación. Como en todos los proyectos, van a haber momentos en los que no tengas inspiración. Y una estrategia de monetización lo que hace es que nos conecta con, igual que una empresa está hecha para servir, está hecha para ayudar a otras personas, y el intercambio coherente, limpio, hace que se mantenga en ese tipo de relación de alto servicio y no de como esta cosa que hago en mi tiempo libre, pero no sé para qué y no sé a dónde voy y no sé cuál es el enfoque y no sé dónde quiero que este podcast termine en 3 años y le estoy dedicando todos estos esfuerzos, pero ni siquiera sé cómo es que un podcast hace dinero. Todo eso causa una confusión que tal vez al principio parece que no es tan importante, pero cuando no está limpio y no se limpia y no se organiza y no se pone esos límites claros, esa se vuelve como una nube negra que se empieza a agrandar y después nubla el para qué. Nubla esa motivación, nubla el sueño, nubla esa ilusión, nubla la creatividad, porque es como estar caminando en una rueda de hámster como que alrededor de la misma cuadra y de un día te levantas y dices, ¿para qué empecé a caminar? ¿Cuál era el punto? ¿A dónde es que estaba yendo? ¿A dónde es que quería llegar? ¿Para qué es que estaba haciendo esto? Entonces, una estrategia de monetización te ayuda a uno crear ese plan de negocios, ¿verdad? Esa
estructura para también saber que todos esos recursos tienen una razón de ser, que es una inversión y que cuando hay una estrategia de monetización también empiezas a trabajar a un más alto nivel porque hay expectativas, ¿verdad? Y ya se vuelve algo mucho más serio, mucho más profesional. Entonces, para hacer las cosas de manera profesional tenemos que obviamente entender cuáles son las diferentes rutas de monetización, elegir cuál es la que mejor te sirve, cuál es la que más aplica, elegir y tener una clara idea de qué significa cada una de estas rutas para entonces poder decir, a ver, este es el lugar en el que estoy yo, este es el lugar al que quiero ir, cuál es el camino que tengo que trazar y que tengo que crear para llegar de donde estoy a donde voy, ¿verdad? Y no solo salir un día y decir como que sueño con llegar a tal lugar, vamos a ver si llego y de la nada te das cuenta que estás caminando alrededor de la cuadra. El número 5 es empezar un podcast diciendo que quieres ser la versión del podcast de otra persona o la versión en español del podcast de tal persona en otro idioma o la versión de mujer de tal persona o la versión de ese podcast pero para nutrición y para otro tema. Veo mucho esta idea de nuevo sobre romantizada de como que yo quiero ser la siguiente tal versión de tal podcast o de tal idea y creo que a todos nos ha pasado, todos siempre hemos sido obviamente inspirados por personas que han ido antes o que están cumpliendo sueños que nosotros tenemos o que tienen cosas que admiramos o que tienen estilos que nos atraen o que tienen características que queremos empezar a nutrir o que nos inspiran, ¿verdad? Simplemente expanders, como le llama Lacy Phillips, de estas, sea estilos, maneras de comunicar, estilos creativos, maneras de hablar, maneras de contar historias o simplemente conceptos de podcasts que nos inspiran y que nos expanden y que nos han plantado semillitas. Pero es muy importante que empieces tu podcast diciendo voy a hacer un podcast como yo sé, como yo puedo y como solo yo soy capaz de hacer un podcast. Empieza sabiendo que tú eres capaz de crear tus propias tendencias, de tener tu propio estilo, porque esto siempre va a ser lo más sostenible y lo más natural. Y yo sé que al principio, al menos por ejemplo para mí, yo era como, yo no tengo nada especial, yo no soy única o yo no podía reconocer qué era lo que solo yo podía hacer o mi estilo de comunicación. Yo era muy insegura de mi comunicación cuando yo empecé y yo sé que puede ser difícil reconocer estas cosas que solo tú sabes hacer, igual que nuestra magia, ¿verdad? Nuestra magia es tan obvia para nosotros y es algo que estamos tan acostumbrados a hacer, sean maneras de pensar, tus talentos, tus fortalezas. Es algo que probablemente llevas haciendo toda tu vida. Nuestra personalidad es algo que llevamos teniendo toda nuestra vida. ¿Qué significa? Que no se nos hace tan especial porque es aburridamente predecible nuestro. Cuando haces algo todos los días de tu vida, no te parece especial o interesante, esa es la verdad. Y cuando ves algo por afuera, es tanto más fácil por eso ver las fortalezas y lo que a otra persona le hace especial y tan fácil, por ejemplo, aplaudirle a tu mejor amiga y decirle, yo creo tanto en ti, no te rindas, eres increíble. Pero a veces puede ser más difícil para hacerlo para nosotros o a nosotras mismas. Entonces, ten por sentado que un podcast te va a llevar a tu voz más auténtica, hacer un podcast a largo plazo, sentarte al otro lado del micrófono, mejorar en estas destrezas, le va a dar un escenario a tu cerebro, te va a ayudar a explorar tu personalidad, te va a llevar de regreso a tu corazón, de regreso a tu mejor versión, va a ayudarte a pelar capas de máscaras, de condicionamiento, de cosas de inseguridades. Nos va a llevar también, ¿verdad?, a enfrentar y verle la cara a estas inseguridades, miedos y sombras que nos han estado persiguiendo y como que ahí escondidos en una caja de Pandora. Estos proyectos nos ayudan a enfrentar esas cosas, pero el punto de eso es desenterrarlas, es desenterrar nuestra voz, darle más fuerza a nuestras opiniones, darle más fuerza a nuestras historias. Empieza tu podcast con la intención de explorar y revelar tu propio estilo, de crear tus propias reglas, de que la combinación de todo lo que eres es la manera más segura de brillar y resaltar, porque es lo más sostenible y en lo que siempre puedes recaer. Siempre podemos recaer en que sabes ser tú. Siempre vas a poder recaer en que sabes ser tú, en que nadie más es tú, en que nadie más tiene tus historias, en que nadie más tiene la combinación exacta y los condimentos y los ingredientes que tú tienes en tu personalidad, en tu historia, en tus experiencias, en tus caídas, en tus levantadas, en tus sueños, en tus metas, en tu inteligencia, tu sabiduría y todas las cosas que tienes dentro. No necesitas saber exactamente qué te hace especial o por qué tu podcast es único y no necesitas tener como súper claro y sentirte súper segura de eso para empezar. Solo es suficiente empezar el podcast sabiendo que nadie más es tú y con la curiosidad y con la pregunta de ir explorando
lo que se te hace más fácil, lo que más disfrutas, lo que más te prende, los diferentes estilos que existen dentro de ti, las diferentes maneras en las que en el camino vas a descubrir que te gusta hablar, que te gusta contar historias, que te gusta explorar lo que estás viviendo, que te gusta documentar las cosas que estás aprendiendo, que te gusta compartir y servir en diferentes estilos, en diferentes tonos, con diferentes intenciones, con diferentes énfasis, con diferentes nortes. La parte más hermosa de un podcast es aprender a bailar con él, en camino a tu voz más hermosamente tuya, en camino a tener un canal cada vez más auténtico, a explorar y a seguir desenterrando esta combinación de cosas que te hacen tan tú. Empieza tu podcast con la idea de crear un podcast único, porque un podcast funciona cuando hay una alta conexión, cuando hay una alta confianza. Y no existe confianza detrás de las máscaras, no existe confianza con la perfección. Muchas personas solo quieren empezar el podcast más perfecto del mundo porque eso parece seguro, porque así parece que me protejo, porque así parece que arriesgo menos. Pero la perfección lo que hace es alejarnos, porque no hay nadie en el mundo que sea perfecto. Y todas las personas a las que quieres llegar, todas las personas que te quieren escuchar, todas las personas que están esperando a escuchar tus historias, escuchar de ti, escuchar tus opiniones, aprender contigo, lo que están tratando de hacer es sentirse en conexión contigo. Y si ponemos estas barreras y si ponemos estas máscaras de perfección, estamos dificultando lo que un podcast sabe hacer súper bien, que es crear esa alta confianza y una relación. Es como entrar a una relación con una nueva amiga o con una nueva pareja desde un lugar en el que no estás siendo completamente tú, ¿verdad? Esa relación se va a ver obstaculizada por esa falta de sentirse conectada o conectado contigo. Y eso es un proceso, no tienes que empezar en ese lugar, empiezas donde estás, con lo que tienes, pero con la curiosidad y con la idea de en este lugar quiero cada vez ser más yo, en este lugar quiero que mi autenticidad brille, en este lugar quiero que la combinación de todo lo que solo yo puedo hacer, de todo lo que a mí me viene fácil, todo lo que yo sigo aprendiendo, todos los lugares en los que yo sigo mejorando, aquí se sigan viendo y sigan dando esos resultados y que tu podcast siga convirtiéndose en una receta, como cuando vas a cocinar y sacas los condimentos y cambias un poquito las proporciones, de que a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses y a lo largo de los años sea un lugar cada vez más tu nombre. ¿Ok? Tu personalidad, tu corazón, tu alma, tu cerebro, tu manera de hacer las cosas que nadie más tiene y nadie más nunca va a poder replicar. Siempre vas a ser la número 1 en ser tú. El número 6 es buscar un nicho, nombre o concepto hiper específico de algo que te interesa hoy y empezar un podcast de ese nombre, ese concepto, ese tema hiper nicho que te interesa hoy. Ten por sentado, esto es muy importante y esta es otra de las razones por las que veo tantos podcasts después terminar ahí olvidados, llenándose de telarañas, y es porque el podcast empezó como una caja demasiado chiquita y sin espacio para crecer y sin espacio para cambiar, sin espacio para pivotear, sin espacio para explorar nuevos temas o nuevas facetas de ti o nuevas facetas de tu cerebro de negocios o nuevas facetas de cosas que te interesan. Ten por sentado que tú vas a cambiar y por ende el podcast va a cambiar. Si el podcast es una cajita súper chiquita en la cual tienes que siempre hacerte más chiquita para entrar o tienes que forzarte a hacer la pieza exacta para que haga sentido, o un podcast tiene que ser de una manera tan rígida, tan estática y con tantas reglas que después como que no hace sentido hacer cambios, o sientes que no puedes enseñar otra parte de ti, o sientes que ciertos eventos de tu vida o ciertos intereses simplemente no entran, te vas a empezar a distanciar del podcast porque no siempre te vas a querer quedar igual. Un podcast es un proyecto a largo plazo, de años, de décadas, y tienes que tomar por sentado que tú vas a cambiar, que tu vida va a evolucionar, que tus intereses, tus puntos de vista, lo que va a estar pasando en tu vida, los eventos, los retos, los altos, los bajos, los cambios. Si tu podcast se queda ahí caducado y estancado y no te interesa, no lo vas a seguir. Vas a sentir una completa desconexión del proyecto, porque tu podcast necesita ser creado con espacio y flexibilidad para poder crecer contigo, para poder cambiar contigo, para que te dé todo el espacio que necesitas para poder explorar algunas cosas diferentes. Esto no quiere decir empezar un podcast solo como sin saber de qué es, o sin tener un enfoque, o sin tener un tema, o sin elegir un cliente ideal.
obviamente necesitamos de estrategia y necesitamos de estructura para direccionarnos y arrancar y empezar el proyecto, para crear la marca. Pero al mismo tiempo queremos bailar y esta es la paradoja. Necesitamos de esa estructura, necesitamos de esas decisiones, necesitamos de ese enfoque. El podcast necesita un nombre, ¿verdad? El podcast necesita unos colores, necesita un vibe, necesita un propósito, necesita una descripción. No es que vamos a obviar eso y saltarnos de esos pasos porque solo vamos a ver qué pasa. Obviamente que no, queremos tener ese nivel de estructura, pero tomar ese tipo de decisiones con el enfoque de, el próximo año, ¿qué pasa si un tema ya no es lo único que me interesa o lo único que me importa? Quiero que empieces el podcast o planifiques tus próximos 12 meses del podcast con más espacio. Entonces es igual que cuando, por ejemplo, estás yendo a alquilar un departamento o una casa y dices, en este momento tengo solo esta maletita. Como yo llegando a Nueva York, llegué con mis 2 maletitas y no tenía nada. Entonces un departamento chiquito yo podría decir, esto es lo único que necesito. Aquí entra todo lo que yo tengo, ¿verdad? Pero obviamente es diferente decir, a ver, pero en el próximo año voy a acumular más cosas, voy a tener diferentes intereses, tal vez voy a necesitar ahora un escritorio, tal vez voy a necesitar dónde poner mi ropa de invierno. Entonces es importante no llegar y firmar este contrato del departamento a 10 años sin después decir, pero ¿y qué pasa si quiero ser mamá? ¿Y qué pasa si después vivo con alguien? Entonces, igual que cuando tomas estas decisiones, solo tienes que, uno, darte el permiso de también actualizar y reevaluar esas decisiones. Un podcast puede cambiar de enfoque, necesita estar constantemente ser actualizado con su motivo de ser, su intención, su valor, su propósito. Cuando tú creas estos proyectos, tú estás al mando. Si tu proyecto está caducado y ha estado ahí como que olvidado y estás como que sin ganas ya por mucho tiempo de grabarlo, eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que volver a reenfocar dónde estás, quién eres hoy, ¿verdad? Y cómo este podcast es un vehículo para explorar y ayudar a otras personas desde este lugar prendido, desde esta pasión, desde esta energía creativa. Siempre puedes reevaluar estas decisiones. Siempre tenemos que estar viendo qué caducó, qué ya no estoy utilizando, qué se tiene que ir, qué quiero sembrar, qué quiero agregar. Pero para que tu podcast funcione y esté lleno de vida, igual que un producto, igual que una empresa, igual que nuestra vida, van a haber esos cambios. Para que esté burbujeando, tenemos que estar constantemente tomando estas decisiones, reevaluando y creando ese espacio para crecer. Y eso va a significar que en ese proceso de los años del podcast van a haber estilos que ya no te interesen, van a haber temas que ya no quieras explorar, van a haber temporadas. Van a haber temporadas en las que estés pasando por cosas muy duras y en ese tiempo tal vez vas a cambiar de manera de grabar el podcast. Van a haber momentos en los que se te desborda la inspiración y tal vez en ese momento la frecuencia va a incrementar muchísimo. Entonces queremos crear esta flexibilidad para la vida, porque la vida es impredecible. La vida va a haber aventuras, la vida es la vida. Y un podcast que nos acompaña a lo largo de los años significa que es un vehículo que sigue a la par, ¿verdad? Que está cambiando a la par de nosotros, que se sigue actualizando a la par de nosotros, que también se sigue actualizando con los que seguimos aprendiendo, con nuestras nuevas metas, con nuestros nuevos sueños, que también nos ayuda a habitar esos sueños, que también viene con duelos, ¿verdad? De dejar ir esos sueños. Y entonces, ¿cómo hacemos para que ese podcast te siga acompañando? Hay que empezarlo y crear esa primera planificación con esa realidad en mente, sabiendo que tú vas a cambiar, tu corazón va a seguir creciendo, tu cerebro va a seguir creciendo, tomando por sentado que tú vas a crecer y quieres que el podcast crezca contigo en vez de mantenerte chiquita y obligarte a limitarte para poder entrar o limitarte para poder seguir manejando ese podcast. Queremos hacer que el podcast te dé fuego para crecer y gasolina para volar y para agrandarte las alas. No que el podcast te corte las alas para poder seguir haciendo el podcast, ¿verdad? Porque entonces empieza a haber un conflicto de como, ya no quiero hacer este podcast porque ya no soy esa persona. Entonces, desde el principio, elige un nombre, elige un concepto y elige un nicho con mucho espacio para bailar, con mucho espacio para cambiar y con mucho espacio para actualizar. El número 7 es entrevistar personas con audiencias súper grandes para que te den visibilidad. Y esto se ve mucho, es esta idea de voy a empezar un podcast, voy a entrevistar a personas con muchísimos seguidores o muchísima audiencia para entonces yo crecer mi podcast y yo ganar followers o seguidores o lo que sea. Esta no es una estrategia de crecimiento. Una de las preguntas más importantes para empezar un podcast es decidir quién está ganando qué. ¿Quién está sirviendo a quién? ¿Quién está ayudando a quién? Hay una gran diferencia entre empezar un podcast para volverte famosa, tener visibilidad, tener seguidores, tener likes, tener followers, que empezar un podcast para entregar algo que a tu audiencia y a tu comunidad les sirve, les da algo que necesitan, les soluciona un problema, les acompaña. Hay una gran diferencia entre empezar un podcast para verte cool o que empezar un podcast tan valioso para tu comunidad que entonces hace dinero, ¿verdad? Las prioridades y el orden de la pirámide de intenciones cambia todo.
No empieces un podcast sin antes tener claro quién está entregando, quién está dando, quién está recibiendo, quién está siendo servido y quién está entregando el servicio. Un ejemplo es, si vas a empezar un podcast de comedia, el comediante está entregando humor, diversión y entretenimiento a su audiencia. Una persona se divirtió escuchando ese tiempo que le invirtió un podcast, porque una persona que escucha tu podcast está entregando su tiempo, que es su recurso más valioso. A cambio, se quiere llevar y se quiere ir con algo que estaba buscando. Entonces, una persona llega a un podcast de un comediante para salir de un mejor humor, ¿verdad? Para salir con chistes, para salir bien reído y para salir con más liviano, ¿verdad? Porque me pasé sonriendo una hora entera y después salí de eso con un montón de chistes y le escribí a mi amiga a compartir esos chistes. Lo que yo salí de ese podcast, me llevé como audiencia, como cliente de ese podcast, es que me llevé risas, ¿verdad? Si este comediante entrevista personas, es para traer un diferente tipo de comedia o entretenimiento. Entonces, si yo escucho una entrevista, es porque ese comediante quiso traer algo de ese cerebro, de ese corazón o del humor de la persona que está entrevistando para darme a mí como audiencia. Su audiencia siempre, en este caso, siempre va a saber y va a tener súper claro que el show está siendo decidido, creado y la estrategia está siendo lo más importante de todas las decisiones que se están tomando. Es que yo como audiencia de este podcast de comedia, soy yo como audiencia. La audiencia es la prioridad, lo que la audiencia se lleva es la prioridad. Entonces, este punto es que tu audiencia siempre debería saber y sentir que todas las decisiones que estás tomando, las estrategias que estás usando, el esfuerzo que le estás metiendo, la energía que le estás invirtiendo, está ahí para que tu audiencia gane. Tu audiencia necesita saber esto energéticamente, siempre se nota. Entonces, si vas a tener invitados en tu podcast, ten claro que estás eligiendo invitados por lo que ellos ofrecen y el valor que traen a la persona que escucha, no para ti. Y también sabiendo que estás ayudando a ese invitado a ganar visibilidad y a compartir su cerebro. Tú eres el puente. Si tú vas a crear un podcast para entrevistar personas, tú estás creando un puente para resaltar lo que estas personas tienen para decir, porque crees en lo que estas personas tienen para decir o te aporta y también le aporta a la audiencia. Y entonces tú, como creador o creadora de un podcast de entrevista, lo que estás haciendo es creando un escenario y un puente para conectar a esta persona a tu comunidad. Ofrecer este valor, ese cerebro, ese corazón, ese humor o esa diversión a las personas que están escuchando. Pero se nota clarito cuando un podcast solo está buscando invitados para tener visibilidad para ellos, ¿verdad? Y termina todo cruzado, termina súper confundido, porque como audiencia siempre te das cuenta tarde o temprano si una persona está haciendo el podcast para solo seguir ganando ellos, ¿verdad? Los creadores del podcast, o si están haciendo un podcast para servir a las personas del otro lado. Y también como invitados, los invitados también siempre se van a dar cuenta, ¿verdad? Si les estás usando para tu favor o si les estás sirviendo también a ellos. Porque cuando tú traes un invitado, hay veces en las que tal vez les pagues, pero la mayoría de veces va a ser un intercambio a cambio de que ellos también salgan ganando, porque te van a dar su tiempo, te van a dar su cerebro, te van a dar su atención, recursos súper valiosos. Y si son personas que tienen empresas, si son personas que tienen un horario bien ajustado, son personas que van a valorar muchísimo ese tiempo. Entonces, tenemos que tener bien claro ese intercambio de que un podcast no puede estar hecho a base de favores ni a base de intercambios todos como que yo te doy esto, pero tú dame esto, pero yo salgo ganando. Un podcast desde un lugar de servicio es un proyecto que toma decisiones como prioridad número uno para que la persona que está escuchando se lleve la mayor cantidad de valor, de diversión, de entretenimiento, de información, de claridad, de inspiración, de educación, pero la prioridad número uno está en lo que la persona, en la audiencia, se termina llevando. Todo el resto de cosas, obviamente todo el mundo debería siempre estar saliendo ganando. Esa es la mentalidad de abundancia, ganar, ganar, ganar. No se trata de que tú eres del sacrificio, tú eres la última rueda del tren, no. Pero las intenciones tienen que estar en su lugar, bien claras, bien elocuentes, para que entonces ese tipo de procesos te estén ayudando a crecer, para que los invitados que traes, ¿verdad? Las dinámicas que creas te estén ayudando a servir más y mejor, estén ayudando el podcast a llegar a más personas, estén ayudando a tu mensaje a llegar más lejos para ayudar a más personas y para que más personas se vean beneficiadas. Las personas más beneficiadas del proyecto son las que están escuchando. Y a raíz de eso, cuando tienes una empresa, ¿verdad? Una empresa empieza y se crea para resolver problemas de otras personas. Si una empresa está haciendo eso bien, constantemente y cada vez mejor, va a poder crecer y va a poder escalar. Pero siempre y cuando el cliente, el servicio y lo que esa persona se lleva cuando acaba de escuchar el podcast sea cada vez mejor, sea cada vez de más alto nivel y esa persona se sienta ayudada y servida al final de darte su tiempo a cambio de escuchar tu podcast. Y ahora que llegamos al número 8, ingrediente número 8 para crear un podcast que no funciona es
esperar algún día estar listo. Esperar a que llegue un día en el que confías en tu voz, en el que sientes que tienes algo importante que decir, suficientemente importante, que llegue un día en el que no tienes miedo a que fracase, que llegue un día en el que no te dan nervios de estar del otro lado del micrófono, que llegue un día en el que te sientas mejor con tu comunicación. Un podcast no sucede en una burbuja, sucede en el día a día de nuestra vida. Nunca nos vamos a levantar listas mágicamente, nunca nos vamos a sentir siempre motivados, no siempre nos va a desbordar la inspiración, no siempre va a estar súper prendido el motivo, el para qué, la misión o el propósito. No siempre van a haber aplausos, no siempre va a haber validación, no siempre van a haber reseñas y gente compartiendo, y especialmente al principio, al menos para mí, pasaron muchos episodios sin nada de eso. Pero algo que ya pasó de moda es subestimar el poder de hacer las cosas con lo que tienes, donde estás y empezar. Mucha gente subestima los podcasts, mucha gente subestima lo que el momentum y la constancia y esa potencia que se crea con sembrando la semilla y regándola te puede construir para ti, para tu negocio, el posicionamiento que te puede dar, la creatividad que te puede devolver, la gratificación, la comunidad, la dicha, la plenitud. Pero ante todo y por encima de cualquier tipo de estos beneficios, lo que un proyecto como estos te puede ayudar a entregar, a servir y a dar a través de ti, a ser un puente para crear servicio, para dar, para ayudar. Alguien una vez me dijo, estoy esperando empezar mi podcast para primero fortalecer mi voz y fortalecer mi confianza en mí. Y mi respuesta fue, la manera de fortalecer tu confianza en tu voz es empezar el podcast. No podemos esperar a que eso suceda primero. La manera de mejorar tu comunicación, empezar el podcast. La manera de contar mejores historias, empezar el podcast. La manera de ser más elocuente, empezar el podcast. La manera de confiar más en tu voz, empezar el podcast. La manera de que te deje de dar tanto cringe escucharte, editar tu podcast miles y miles de horas seguidas. La manera de salir, agrandar esa zona de confort, empezar el podcast, publicarlo y dar los pasos. Empezar el proyecto es el camino a esa dirección. Mejorar todas las destrezas que están involucradas en tener un podcast exitoso es la práctica semanal y mensual a lo largo de los años. Este es el entrenamiento. El entrenamiento es ponerle play, aprender las cosas que tenemos que aprender, practicar las cosas que tenemos que aprender, que tenemos que practicar y ir al gimnasio, ¿verdad? Es como decir, no voy a meterme a correr en el gimnasio hasta no primero saber cómo voy a correr la maratón. Y es como, no, la manera de aprender a correr la maratón es entrenando yendo al gimnasio. ¿Dónde estás? Con lo que sabes, con lo que tienes, entras al gimnasio y la primera vez aprendes cómo se usa la caminadora. Y la segunda vez aprendes cómo se corre la primera milla. Y la tercera vez subes la inclinación un poquito. Y la cuarta vez caminas un poquito más rápido. Y la quinta vez aprendes que la caminadora tenía un ventilador. Y la siguiente vez de eso corres 5% más que la vez anterior. Y tienes permiso de seguir evolucionando y seguir creciendo de la mano de tu podcast, de la mano también de las personas que te escuchan, de la mano de tu comunidad y de también aprenderte a aplaudir solo, a aplaudir sola. Tenemos que separar que el éxito de un podcast no es el día en el que hay 100,000 reseñas, 100,000 5 estrellas, 100,000, 1,000,000 de descargas, 3 millones de descargas. El éxito del podcast es el rato que agrandaste la zona de confort, un pasito. La vez en la que contaste una historia, la vez en la que mejoraste 10% tu elocuencia. El éxito del podcast está en que aprendiste a usar un software para editar el podcast, que compraste ese micrófono. El éxito del podcast está en cada ladrillo que construye el proyecto. Tener un podcast no es un juego que ganar. No es que un día nos levantamos y solo ya gané el juego, ya me gané la medalla, ya hay los aplausos. No, un podcast va a ser el constante trabajo, esfuerzo y nutrición de una relación. ¿Qué significa? Que queremos estar en el juego. Tener una empresa, tener un podcast que funciona es estar jugando el juego. Y para eso tenemos que saber felicitarnos, aplaudirnos, sostenernos, mantenernos en el juego al objetivamente celebrar uno de los logros y cada uno de los ladrillos que constituyen el proyecto en grande. No podemos solo esperar a que nos sintamos motivadas cuando hay descargas, que nos sintamos motivadas cuando hay reseñas, que nos sintamos motivadas cuando hay likes, cuando hay followers, cuando hay comentarios, cuando hay engagement.
tu norte, tu para qué, tu constancia tienen que estar enraizados en ti adentro para que entonces esas cosas que van afuera van a siempre estar cambiando. Van a haber momentos en los que tengas más inspiración, van a haber momentos en los que te sientas que quieres grabar episodios todas las semanas pasando 5 minutos, una nueva idea, una nueva idea, una nueva idea. Van a haber momentos en los que se te haga súper fácil grabar episodios por meses y después van a haber temporadas en las que cada episodio te tome 3 veces más del tiempo. Y tenemos que aprender cuáles son las medallas internas y cuáles son las medallas externas que estamos buscando, colocarlas en el orden en el que competen, colocarlas en el orden que pertenecen, para entonces asegurarnos de que tenemos una fórmula para quedarnos en el juego constantemente y jugar constantemente el juego a largo plazo por meses, por años y por décadas. Así que si tú también necesitabas escuchar esto hoy, nadie tiene tu voz, nadie es tú, nadie tiene tu historia y tu historia es un tesoro. Tu voz cambia el mundo. Tu corazón cambia el mundo. Tu alma es importante. Tu cerebro es increíble. Y te necesitamos. Necesitamos de tus opiniones, necesitamos de tus tesoros, necesitamos de tus sueños, de tus historias, de tus metas, de tus propósitos. Y te necesitamos a ti, brillando, hablando y creando, como solo tú lo puedes hacer. Necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu intelecto, necesitamos de tu personalidad, necesitamos de tu manera de hablar, de tu acento, de tus dichos, de tus experiencias, de tus caídas, de tus aprendizajes. Hay personas esperando a escuchar tu podcast, hay personas esperando a encontrarte, hay personas esperando a que les acompañes a su caminata diaria o a manejar o a tomar su cafecito o a ir al trabajo. Hay personas que están esperando a hacer ejercicio contigo, hay personas que están esperando a maquillarse o arreglarse contigo, hay personas que están esperando a tener una manejada y escuchar tu podcast con su pareja, hay personas que están esperando encontrar el contenido que tú tienes para decir para finalmente recomendárselo a su mamá o a su mejor amiga o a su tía, pero nada de eso puede suceder sin que tú empieces donde estás con lo que tienes y sin que tú creas en tu mensaje, en tu voz, en tu corazón, en tu alma y en tu cerebro. Así que con eso les dejo. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. No se olviden de ir a reclamar su código de descuento de $44 para Podcast 360 y con los que ya están listos para darle, para empezar su podcast, para reavivar su podcast, para dejarse excusas, para dejar de perder el tiempo, pero lo quieren hacer estratégicamente con un buen cerebro de negocios. Si ahorita que estás escuchando este proyecto está alto en tus prioridades, nos vemos adentro de Podcast 360 y qué emoción tengo de ya ver estos proyectos volando en el mundo, creciendo, madurando, expandiéndose y llegando cada vez a más personas. Les quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Que tengan una excelente tarde, mañana, noche. Les quiero mucho.